Buen día, Antonio. Y ayer salió un informe muy importante de FADA, que lo hace 2 veces al año, que como conclusión tiene que 1 de cada 4 pesos que pagamos cuando compramos pan, carne o leche van a impuestos. FADA analiza toda la cadena, desde el productor al supermercado, cómo se compone y cómo le van dando valor agregado al producto. Y esta es la principal conclusión. ¿Qué IVA tienen estos productos? Del 21%, excepto... Sí, todos estos tienen del 21%. Estaba pensando en el pan. Parece que hay uno que tiene el pan creo que tiene un poquito menos. No sé si 10,5. Ahora, dentro de este 23 a 28, ¿está el IVA o esa parte? Está. Son todos los impuestos que cobra el Estado, en promedio 25% del precio de carne, pan y leche va para impuestos. Ahora podemos ver bien cómo se compone cada uno. Por ejemplo, fíjate, en el precio del pan, el que le da más valor agregado en el proceso es la panadería, que ahí vemos el 60%. Ahí tenés, obviamente, el alquiler del local, el pago de todos los servicios, los sueldos. Sí, sueldos también. El trigo, 13%. 13%, por eso siempre FADA remarca, la Fundación para el Desarrollo Agropecuario remarca que un aumento del trigo no necesariamente explica el aumento del pan. Vos tenés entre trigo y molino, es decir, la harina es menos del 20% del valor del pan. Así es. Porque llega el trigo más el molino, ahí ya tenés convertida la harina, va a la panadería, pero en lo que es el pan, menos del 20%. Por eso cuando te sube la harina y te dice, bien, pasó de 1.600 a 2.500, es decir, está todo ahora, es terrible el aumento. Pero la incidencia en el pan es del 20%. Totalmente, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos cuánto pesa la mochila de los impuestos. Bueno, en promedio, si se pagaron 202 pesos con 50, 47 de cada kilo de pan fueron para impuestos. Ayer estaba chequeando, este porcentaje en Brasil, por ejemplo, es del 16%. O sea, somos un país... Yo creo, después lo vamos a hablar con la gente, Fado, yo creo que además es el piso de esos impuestos. A mí me parece que después tenés más impuestos. Bueno, por ejemplo, lo que hablábamos ayer se iba pasando por distintas provincias. Claro, ¿no? Y además, después tenés las contribuciones municipales, porque el negocio que está en un municipio paga su impuesto municipal y todo eso después va a precio también. Después, carne. ¿Cómo se compone el precio? Bueno, acá vemos que el principal porcentaje está en el feedlot, que sería quien le agrega más valor agregado. Antes de eso tenemos la cría. Muchas veces las vacas, por ejemplo, empiezan en un campo, comen pasto y luego van al feedlot. Luego un 5% de frigoríficos, 10% de carnicería y 28%, cerca del 30%, el más alto de impuestos. ¿Y todo esto en cuánto tiempo? O sea, acá le dedicaste 3 años. 3 años. Desde que nació la vaca, 3 años, mínimo. Entonces, invertir. Sí. Por eso, y es tan importante los momentos del año en los que se toman políticas, porque justo el año pasado se cerraron las exportaciones en el momento en el que comienza el ciclo. O sea, son políticas que el impacto después se siente a mediano plazo. Ojo, porque ahora se viene, para quienes nos estén mirando, un nuevo aumento de la carne. La Hacienda aumentó en Liniers la semana pasada. ¿Siempre comenta en Liniers sí o sí? Liniers como mercado de referencia. ¿Sí o sí después termina el aumento en mostradores? Sí. Siempre. Sí, es un aumento sostenido, sí, excepto que sea, digamos, por algo circunstancial, sí, siempre. Y nos queda luego el precio de la leche, que también lo repasábamos ayer con nuestra vaca de BDA. Tenemos un 35% en el tambo, trabajo importante. Muchas veces muchos tambos, como en el que está nuestra vaca, desde la cría, desde que nace la vaca, hasta que todas las madrugadas le ordeñan las leches y a la tarde también, 2 veces por día. 32% se queda para la industria, que es la fijadora de precios, es quien decide cuánto le pagan por litro a los tamberos. Ayer justo aumentó el precio por litro, le pasan a pagar 40 pesos por cada litro, cuando se está vendiendo en promedio por encima de 120 el litro. 7% al comercio y 26% de impuestos, Antonio, para la leche. Sí, es muy interesante dentro de este informe, la verdad es un informe completísimo. Sí. Es muy interesante cuando te dicen, bueno, desde que empieza el ciclo hasta que vos lo comprás, cuánto aumenta, cuántas veces más.
Este es un problema troncal de la Argentina. La diferencia de precio desde la tranquera, podríamos decir, hasta la góndola del supermercado. Hay otro estudio complementario muy bueno, que está bueno mencionarlo, de CAME, que es el IPOD, que justo salió esta semana. Y, por ejemplo, Antonio contaba que en el zapallito, en muchas verduras, hay 10 veces de diferencia, digamos, entre lo que le pagan al productor y lo que te lo terminan cobrando el consumidor. Entonces, para el productor muchas veces no es negocio y el consumidor termina pagando una fortuna. Bueno, pero ese trayecto, que es cadena de comercialización, nadie lo analiza. Hoy está bueno, creo que viene la gente de FADA, que le preguntemos qué debería hacer el gobierno para achicar ese... Bueno, permiso.